Bienvenidos al segmento Política 360. En esta ocasión abordaremos el Ecuador y su lenguaje de comunicación a través del conflicto político, las paralizaciones y cómo este ciclo de permanentes movilizaciones. Revisábamos que desde 1981 han existido al menos 19 paralizaciones nacionales, lo cual da cuenta de una dinámica, tal vez una imposibilidad de llegar a diálogos sin un conflicto previo. Para analizar este contexto, un contexto histórico y también la coyuntura actual, he invitado a Pedro Donoso, quien es analista político y director de ICARE. Bienvenido, Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Mujer 360. Gracias, Susana. Y empiezo haciéndote justo esta consulta. Yo tengo memoria desde los años 90, cuando hubo las primeras movilizaciones indígenas con esa característica, pero la realidad es que en nuestro país hemos vivido muchísimas movilizaciones, paralizaciones, por distintos temas, por distintos contextos. Tal vez el tema de combustibles ha sido un detonante de paralizaciones nacionales antes, pero me parece importante analizar por qué los ecuatorianos hemos encontrado en esta dinámica de conflicto tal vez una forma de expresión y de presión política. Pero yo me atrevería a decir que no es un fenómeno ecuatoriano, no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? Es decir, incluso en la misma Europa las movilizaciones son, digamos, bastante comunes. Yo diría que finalmente, digamos, la movilización es un elemento más para analizarlo, es decir, no me parece que es un tema que nos deba espantar finalmente, pero sí partiría porque quizás es la consecuencia de falta de válvulas de escape, digamos, ¿no? Sobre todo en esta lógica de lo que usted muy bien dice, ¿no es cierto? Esta incapacidad que tenemos, vamos a hablar, a circunscribir el debate al tema ecuatoriano, esta incapacidad que tenemos para conflictuar. Es decir, nosotros como latinoamericanos tenemos mucho miedo al conflicto, ¿no? No al diálogo, sino al conflicto. Exactamente, porque creemos que el conflicto, ¿no es cierto?, es un fenómeno aislado de la dinámica social, y no lo es. El conflicto es absolutamente natural. La democracia es conflicto, ¿no? La gobernanza es conflicto, la vida es conflicto, la vida social es conflicto. El punto es que la democracia nos otorgue y que nosotros tomemos esas válvulas de escape para poder abordar el conflicto y hacer que el conflicto no se extrapole a movilizaciones violentas, digamos, ¿no? En donde tengamos que contar muertos. Porque de hecho la movilización social es catalizador de transformaciones importantes en el mundo, pero lamentablemente de un tiempo acá en el Ecuador estas azonadas se han convertido en catalizadores de caída de gobiernos o de hechos violentos que hemos tenido que sufrir, sobre todo en Quito, al ser la capital política. Yo recuerdo, además, en este contexto de las primeras movilizaciones indígenas, cuando se crea Pachacutic como la vía política que parecía lo más adecuado para que, por supuesto, el sector indígena tenga una representación, una voz y una posibilidad de solucionar estas demandas históricas que además se menciona muchísimo. Son las mismas demandas del 19, del 22 y de los 90, nada ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto además? La apuesta democrática y política tampoco funcionó. Es súper interesante porque lo que usted plantea al traer a colación, por ejemplo, Pachacutic, quizás como un resultado del levantamiento del 92, es un poco la respuesta en cómo hacemos que nos dé la democracia válvulas de escape. La respuesta está en la política, ¿no? El problema es que el Ecuador, digamos, desde hace un tiempo atrás, hace 25, 20 años, ha iniciado un populismo antipolítica. Entonces todo es malo en política, todo es asqueroso en política. Reducimos los asambleístas, hay que tener menos asambleístas porque nos cuesta muchísimo, sin entender finalmente que lo contrario, ¿no es cierto?, a la democracia y la política es la dictadura, digamos, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar la dictadura? Entonces, a la larga, la movilización social no tiene que verse como un fenómeno aislado, sino que es consecuencia, repito, pero además de esta incapacidad que tenemos los ecuatorianos, yo diría que incluso los latinoamericanos, de entender que los procesos sociales son procesos y no sucesos, digamos, ¿no? Hay una frase de un periodista argentino que me gusta mucho repetir, que es: las democracias latinoamericanas siempre nos embobamos por los sucesos y nunca entendemos que son procesos. Es decir, nunca entendemos finalmente que las movilizaciones indígenas responden a una lógica, pero además responden a algo. No es que el movimiento indígena se aburre en sus casas y quieren salir a las calles, ¿no? Por ejemplo, hay que sumarle finalmente esta demagogia antipolítica, digamos, ¿no? Porque la política es la respuesta finalmente, es la válvula de escape que nosotros tenemos que tener. Entonces, claro, en el 92, digamos, se da el primer levantamiento indígena, incluso, digamos, en la región muy importante, se traduce y se extrapola finalmente a tener un movimiento político, ¿no es cierto?, del movimiento indígena. Y claro, las cosas se van deteriorando y finalmente hay que recordar la década de los 90, en donde las movilizaciones cambiaban incluso de presidentes, ¿no?
Nuestra cultura democrática suele ser muy personalista, de líderes, de voceros, de cabezas. Y también, volviendo a esa época, existían unas vocerías como Nina Pacari, que yo recuerdo, que nunca tuvieron unas posturas, digamos, radicales en cuanto a vamos a salir a romper todo o vamos a cerrarnos al diálogo con los distintos gobiernos. Sin embargo, veo que hoy por hoy hay una dirigencia en la CONAIE, no sé ni quién es el presidente Pachacutic, la verdad, ese es el vacío que hay de esta organización política, pero en la CONAIE hemos tenido a un Leonidas Issa, a un señor Vargas, con posturas muy radicales, no solo ideologizadas, sino además de formas, de cómo ellos trasladan las demandas del movimiento indígena a la protesta social con estos índices de violencia. ¿Crees tú que hay una necesidad de repensar el movimiento indígena desde sus bases para tener unos liderazgos que sean capaces de trasladar, por supuesto, las demandas legítimas que van a tener y que es justo atenderlas hacia una forma distinta, que conecte a lo mejor con formas más democráticas? Es difícil, digamos, comparar los fenómenos. Es difícil comparar el 92 con lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, acabo de escuchar a Nina Pacari denunciando la violencia que se acaba de vivir en Imbabura, incluso denunciando un potencial, en palabras de ella, genocidio, ¿no es cierto? Entonces, no podemos comparar finalmente. Quizás si es que en el 92 no hubiera estado ese régimen, digamos, quizás más de centro-izquierda que fue el borgismo, digamos, y quizás si hubiera estado León Febres Cordero, otro hubiese sido, digamos, el Cantar, ¿verdad? Es como muy difícil establecer una visión occidental de cómo debería comportarse el movimiento indígena. Yo usualmente me rehúso a hacer eso, ¿verdad? Porque si bien podemos no estar de acuerdo en que la violencia es finalmente el camino, las lógicas del movimiento indígena tienen sus propias causas, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que más que entender, podemos no estar de acuerdo, pero hay que entender finalmente cuál es el fenómeno y no podemos comparar, ¿no? Yo también he escuchado muchos analistas decir que es increíble cómo las demandas de la CONAIE son las mismas desde el 92. Es vergonzoso, porque quiere decir que nada ha cambiado. O sea, no es problema de los indígenas que piden finalmente lo mismo, sino que no ha cambiado absolutamente nada. Obviamente hay responsabilidad del movimiento indígena, no hay cómo negarlo, porque además el movimiento indígena también tiene sus complejidades, ¿no? Nosotros desde la mirada occidental no vamos a entenderlo. No es lo mismo Pachacutic y CONAIE, no es lo mismo CONAIE con una dirección, digamos, de Leonidas Issa que con una dirección de Marlon Vargas, porque hay miradas distintas, de Amazonía, Sierra Centro, son cosas totalmente distintas, digamos, ¿no? Lo que sí es real es que finalmente el Ecuador ha sido incapaz, por ejemplo, otra vez, de establecer estas válvulas de escape para limar, digamos, el conflicto, no para eliminarlo, porque no vamos a eliminar el conflicto, pero para limarlo, porque además siempre, por ejemplo, utilizamos el diálogo como fin y no como una herramienta. Eso es como vergonzoso, digamos, ¿no? Porque además el diálogo no es que queremos dialogar, nos sentemos y dialoguemos como sea. El diálogo necesita tener metodología. El diálogo no es un fin, es una herramienta. Tenemos que además establecer cuáles son los resultados y establecer indicadores de impacto de ese diálogo. ¿Qué pasó con el diálogo del 2022? ¿Qué pasó con el diálogo del 19? ¿Algo sucedió? ¿Cómo se extrapola y se transformó eso en política pública? Nadie lo sabe. Entonces, los diálogos se convirtieron en extintores de humo para que la gente deje salir a las calles, pero no finalmente en resolver los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Es muy interesante esta reflexión de que el diálogo se utiliza como un fin y no como un medio que además debería ser permanente, porque además en la estructura estatal hay unas entidades que tienen como fin único, de hecho, establecer las relaciones con organizaciones como la CONAIE y como los transportistas. Sin embargo, parece que la institucionalidad también nos queda debiendo porque reaccionan únicamente cuando ya hay un conflicto en ciernes y allí se convoca apenas a una mesa de diálogo. Luego los pedidos crecen de una forma también inentendible, pero la institucionalidad debería tener estos canales permanentes. Pero ese es otro factor. Es decir, otro factor finalmente de la explosión social en el Ecuador es la debilidad institucional. Es exactamente el punto. O sea, porque además tenemos esta capacidad, o más bien esta incapacidad de leer la realidad y decir, estalló el conflicto y no sabemos por qué. Pero hay un montón de factores, es una sumatoria de factores. Mientras sigamos debilitando la institucionalidad, se va a debilitar las válvulas de escape. Y finalmente los conflictos, como digo, son absolutamente necesarios en democracia. La pregunta es cómo estallan, digamos, ¿no es cierto? Es decir, de una manera institucionalizada, institucionalicemos el conflicto, digamos. El conflicto debería ser institucionalizado. Tener un diálogo permanente pero sobre una metodología, ¿no es cierto? Que se discuta política pública, que se discuta, digamos, las normas y las leyes que se están, digamos, debatiendo. Por ejemplo, a la larga, digamos, en el Ecuador, la convocatoria de asambleas constitucionales
constituyentes. Yo tengo una amiga que siempre repite esto, que a mí me encanta esta frase, es que nosotros los ecuatorianos limamos nuestras tensiones con asambleas constituyentes, ¿no? Y finalmente, si eso está bien, porque yo prefiero una constituyente que recoger muertos de las calles, digamos, ¿no es cierto? Pero tampoco la constituyente se ha convertido en una válvula de escape institucionalizada que coadyuve finalmente al diálogo y que construya política pública a la final, ¿no? Además, hay el riesgo de que derive en un instrumento que es un plan de gobierno o una lista de pedidos, que eso no es una constitución y por eso la hemos tenido que cambiar ya 20 veces, tal vez vamos a la 21, eso está por verse, pero además creo que esa forma de no saber conflictuar, es muy interesante que lo digas, porque se entiende como no sabemos dialogar, pero le tenemos miedo al conflicto porque hemos llevado estas movilizaciones hacia un fin desestabilizador, cuando deberían, es mi criterio, tener causas. Pongo el ejemplo de las mujeres, cuando peleamos por el voto femenino, cuando hemos salido por distintas causas que tienen que ver con nosotras, con nuestros derechos, nos movilizan esas causas, no nos moviliza a votar un presidente o generar caos. Creo que hay estos elementos que analizar. Ahora vamos un poco ya a la coyuntura actual, que hemos tenido paro cada 3 años desde el 2019, 2022 y ahora una paralización con unas características diferentes, sí, impredecibles. Yo creo que es muy difícil saber en qué puede terminar una movilización social, porque cualquier detonante puede generar un cambio en esa dinámica. Totalmente. Pero además hay nuevos conceptos, digamos, ¿no? Es decir, primero no hay cómo comparar el 19 y el 22 con lo que estamos viendo ahora, son realidades y contextos distintos. Yo, digamos, he reflexionado mucho esto con mi equipo y nos parece, por ejemplo, que el paro nacional deja de ser un elemento de análisis como tal. ¿Por qué? Porque finalmente no puedes analizar primero algo que está en resignificancia, que no ha terminado y que es impredecible. Pero lo que sí puedes lograr finalmente es esta lógica de convertirse para el gobierno en un ordenador del caos. El gobierno ha tenido una estrategia brillante que es esa estrategia de la destemporalización, decimos nosotros, ¿ya? El concepto de destemporalización o destemporalizar es un concepto de Byung-Chul Han, que lo escribe en El aroma del tiempo, este filósofo coreano-alemán, y él dice: cuando ocurren muchas cosas al mismo tiempo, a la gente se le complica concluir, y si la gente no concluye, no responsabiliza, ¿no? Si la movilización, digamos, se convierte en este ordenador, sí puede hacer que finalmente la gente regrese a ver a quién es el responsable, por ejemplo, de la crisis de salud, a quién es el responsable de la crisis de violencia y de inseguridad, porque no hay un solo indicador social, digamos, que nos diga que estábamos mejor que el 22 o que el 19. No existe. Ninguno, absolutamente ninguno. Eso es una crítica absolutamente objetiva. Entonces, claro, la movilización y el paro, ¿no es cierto?, no son un elemento analizable per se, sino finalmente aún está vivo, por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? No importa, pero es finalmente lo que provoca, ¿no es cierto?, el estallido social. De acuerdo al CIES, de la encuesta del CIES de mediados de septiembre, hay un 80% de la gente que dice me afecta mucho o en algo, digamos, ¿no? Pero claro, estamos viviendo una resignificación de todo. El paro no es paro, el convoy humanitario no es convoy humanitario, ¿no es cierto? El diálogo no es diálogo, el diálogo no existe. Entonces, en esa resignificación finalmente, incluso con el lenguaje político de resignificar, ¿no es cierto?, hay nuevos escenarios. Ahí la gran pregunta es qué es lo que va a suceder. Porque, solo por poner un ejemplo, en el 2022, digamos, con la explosión de la movilización social con Guillermo Lasso después tuvo que enfrentar un 2023 con unos niveles de pesimismo y de humor social elevadísimos. En promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, en el 2023 el pesimismo se ubicó por sobre el 90%. Y esto a pesar de que los indicadores de seguridad eran mucho mejores que los que tenemos. Absolutamente. Nos guste o no nos guste, no eran los mismos. Exactamente. Entonces, sí hay una dicotomía y un divorcio, ¿no es cierto?, entre la percepción y la realidad, que uno no entiende por qué, ¿no es cierto?, porque hay unos indicadores absolutamente terribles, pero el presidente Noboa tiene una valoración de gestión muy alta para lo que se está viviendo, por sobre el 42% si tomamos las cifras del CIES, y claro, la pregunta es ¿qué es lo que está sucediendo? Y la movilización sí puede ser un ordenador, quizás no es un elemento a analizar per se, pero sí puede ser, digamos, un ordenador en ese análisis. Es interesante el tema de destemporalización, que un poco me recordó a cómo uno se disocia, ¿no? Tal vez es un fenómeno psicológico que nos disociamos y ya no queremos ver lo que está pasando, o simplemente miramos a otro lado, o estas formas de comunicación evitan que se ponga en el centro de la responsabilidad gubernamental lo que esté ocurriendo, y parece que eso lo juega muy bien la comunicación del gobierno nacional. Sin embargo, hay unas realidades que sí te llegan a tocar cuando ya estás necesitando un hospital público, cuando evidentemente hay un incremento de los costos de vida, y se me hace insostenible un gobierno de largo aliento
que termine bien un periodo y que incluso piense en 2 periodos, que es tal vez necesario para grandes transformaciones, que se sostenga esa dinámica y esa lógica de no enfrentar las cosas. Tal vez tiene mucho que ver con una estrategia, pero tiene unos costos de esa estrategia. Absolutamente. Y una fecha de caducidad, quizás, te diría el viejo manual, ¿no? Es decir, porque claro, ahorita la gran discusión es si Noboa sale victorioso de esta movilización geolocalizada, puede ganar la consulta popular y puede ganar la constituyente, pero después ¿qué? Es decir, un hecho político tiene que analizarse en el antes, en el durante y en el después, sobre todo las consecuencias, porque gobernabilidad no es solo ganar elecciones, digamos, uno puede ganar elecciones, pero sostenerse, esa es otra discusión, ¿no? ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo finalmente queda, por poner un ejemplo, la mayoría en la asamblea con el bloque de Pachacutic, que además es parte de ADN, digamos, un gran bloque? Es decir, hay un montón de cuestionamientos que tienen que ver finalmente con la gobernabilidad, que no solo se versan finalmente en lo electoral, ¿no? Finalmente lo importante es el día después, ¿no? ¿Qué ocurra con las demandas legítimas que tengan los distintos sectores sociales? Y un poco ahí para cerrar ya este segmento y este análisis, muchísimas gracias Pedro, una reflexión final tal vez que permita a las organizaciones sociales o la sociedad civil, creo que se ha activado mucho la sociedad civil justo en estos contextos, la Iglesia Católica, distintas organizaciones que ofrecen mediar, a pesar de que en este momento parecería no haber una voluntad, al menos estatal, de instalarse en unas conversaciones. Esa es la decisión que se ha tomado de momento, ¿no? ¿Qué podríamos pensar y qué puede venir en el presente inmediato? Porque realmente proyectar hacia de aquí a 3 meses es bien difícil en el Ecuador. No, absolutamente impredecible, incluso en el corto plazo, ¿no? Porque además la posición radicalizada de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del no diálogo, y del gobierno de no diálogo, digamos, lo que va a provocar es eso, digamos, ¿cierto? La erosión, no importa que el gobierno, además, lo interesante de esto es que el gobierno dice el paro se va a acabar. O sea, eso no es de entender finalmente incluso la misma lógica del movimiento indígena. El movimiento indígena puede pasar 6 meses, digamos, en movilización, no movilizado. Eso no entender, es no entender la realidad. Creo que finalmente sí el rol no solo de la sociedad civil, bueno, yo ahí tengo mis reparos en el concepto en sí mismo, sino de la academia, de los gremios empresariales, de los movimientos sociales, de la iglesia, ¿no es cierto? Siempre, no ahora. Es decir, no pueden activarse las élites. Cuando yo digo élites, no lo digo despectivamente, lo digo como los tomadores de decisión. Las élites no pueden activarse cuando hay violencia, cuando hay estallidos sociales. Las élites tienen que estar activas siempre. Y además de exacerbar una grieta, ¿no? Absolutamente. Y hay que evitar finalmente que la grieta se siga ensanchando, porque si no, el costo finalmente es la democracia. Muchísimas gracias, Pedro, por esta reflexión. Hemos abordado un poco el contexto histórico y también la coyuntura de esta suerte de paralizaciones y una forma de relacionarnos que tiene que cambiar. La protesta social es catalizador de grandes cambios, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, y debería servir para que estas demandas que tienen un sentido justo sean atendidas, pero tampoco pueden impedir el normal desarrollo de una democracia. Muchísimas gracias por estar atentos a este segmento. Nos vamos a un corte comercial.